Bueno, buenos días. La verdad que un gusto de verdad para mí estar con ustedes hoy acá. En este ratito muy breve les voy a compartir un poco, así muy a grandes rasgos, lo que es justamente las neurociencias aplicadas al marketing. De hecho, es algo con lo que ahorita muchos escuchamos, los que estamos en áreas comerciales, en áreas de mercadeo, escuchamos muchísimo últimamente que está de moda el famoso neuromarketing, ¿verdad? Pero si bien es cierto es que muchos lo escuchamos, ahí medio uno se imagina que tendrá que ver algo el cerebro, ¿no?, involucrado en toda esta parte de mercadeo, pero uno dice, bueno, eso a mí ¿para qué me sirve, verdad? ¿Cómo puedo aplicar yo eso en mi empresa, en mi industria y cómo me beneficia sobre todo? Yo veía ahorita y me pareció súper interesante que la cámara justamente tenía el eslogan de que este evento en el que ustedes están participando son habilidades gerenciales para la toma de decisiones, ¿verdad? Para las estaciones modernas. Entonces yo decía, qué interesante, porque de hecho uno de los primeros datos que les voy a contar con neuromarketing es que justamente el neuromarketing nos va a dar insumos, nos va a dar información para tomar decisiones, pero tomar decisiones de una manera diferente, no tomar decisiones como estamos acostumbrados muchas veces, de una forma en donde yo como dueño, en donde yo como experto en mi tema, voy a tomar la decisión a lo que yo creo que puede funcionar. Y si hay algo súper interesante en todo este tema de la comunicación y que se ha venido ahora sí que estudiando mucho, es que no siempre lo bonito funciona. Vieran qué interesante, o sea, uno a veces elige las cosas, elige la rotulación, elige qué voy a poner, si voy a poner un stand, si voy a poner una demostradora, una impulsadora en el punto de venta, o sea, ¿qué hago? Pero no necesariamente lo bonito funciona. Entonces, una de las cosas que podemos entender con neuromarketing justamente es cómo se toma la decisión. Pero bueno, ya no me voy a adelantar más en mi presentación y voy a ir avanzando un poquito. Como les comentó César, bueno, yo tengo el gusto ya de trabajar desde hace como 6 años con esta empresa que se llama Ion Media. Nada más contarles brevemente qué hacemos. Nosotros somos un laboratorio en donde solo nos dedicamos a hacer investigación por medio de tecnologías biométricas, que ahorita les voy a contar cuáles son y qué información nos da, ¿ok? También tenemos la oportunidad de trabajar muchísimo con universidades. Aquí en Costa Rica, de hecho, hemos ahora sí que montado el laboratorio de neuromarketing para el TEC, que de hecho es la única universidad en Costa Rica que tiene actualmente un laboratorio de neuromarketing. Y pues igual el placer, como ustedes pueden ver ahí, de haber trabajado con muchísimas universidades. Y digo el placer porque en realidad cuando se trabaja en la investigación y a uno le gusta tanto, en especial como me encanta a mí, uno puede entender muchísimo cómo se comporta el consumidor a través justamente de todas estas metodologías. Y ya sin más introducción, bueno, vamos a entrar, como dicen, en materia y a entender un poco qué es neuromarketing. Y esa fotografía que ustedes ven ahí justamente es de un laboratorio. Y esta persona con un montón de aparatos que diríamos, en realidad son una serie de tecnologías que nos permiten, como les comentaba anteriormente, conocer al consumidor de diferentes formas. O sea, como digo yo, todavía no hay un aparato que uno le puede poner al consumidor y entender absolutamente todo, ¿verdad? Todavía digo yo que el que invente eso, ¿verdad?, se va a volver millonario, pero todavía no existe. O sea, tenemos que utilizar varias tecnologías para entender algunas cosas. ¿Y qué es el neuromarketing propiamente? O sea, el neuromarketing, a mí me gusta muchísimo esta definición porque en realidad una de las cosas que también, o sea, ahorita la nueva tendencia, las nuevas olas, por decirlo de alguna forma, de mercadeo tradicional, se han encargado en decirnos que ya el mercadeo y la investigación tradicional pues no funcionan. Y en realidad no, o sea, en realidad cada cosa tiene su razón de ser. Y el neuromarketing justamente lo que viene es a incorporar al marketing tradicional los avances de las últimas décadas en tecnología. ¿Por qué no escuchábamos esta charla hace 20 años cuando muchos de nosotros estábamos en la universidad apenas? ¿Por qué nuestros profesores no nos enseñaban esto? Porque las tecnologías, como en todo, ustedes lo saben, trabajan en una industria totalmente tecnológica, han avanzado muchísimo en los últimos 20 años y al igual que en la industria en que ustedes están, en el mercadeo y en la comunicación, o sea, las tecnologías han avanzado, pero
¿verdad? Abismalmente. O sea, lo que podíamos conocer hace 20 años del consumidor no es ni parecido a lo que hoy podemos entender. Entonces, ahorita ya estamos incorporando estos avances de la tecnología, ¿para qué? Para lo que todos queremos saber. ¿Cómo funciona el cerebro para la toma de decisiones? O sea, ahí está, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Si el consumidor cuando llega a nuestra gasolinera, a nuestra estación de servicio, que llega a comprar un producto, ¿por qué compra tal aceite y no tal otro? ¿En qué se fija para tomar esa decisión de compra? O sea, todo eso es súper interesante para nosotros para tomar una decisión. ¿Por qué compró A y por qué compró, y no compró B? Si B tenía toda una promoción y tenía mejor precio y todo. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la mente de nuestro consumidor? Bueno, contarles un poquito de historia nada más en un par de filminas. Y es que en realidad el neuromarketing no es nada nuevo. El neuromarketing de hecho nace desde los años 60, imagínense, en Europa. En Europa esto está súper desarrollado y justamente las grandes marcas de vehículos como Volkswagen, BMW, Porsche, o sea, europeas, que tenían presupuestos muy grandes, se dieron cuenta justamente que cuando hacían los famosos focus group, ¿verdad? Que para la industria automovilística, me imagino que algunos conocerán, se llaman los famosos carpools, que son justamente una especie de focus group en donde reúnen a sus clientes y les dicen, bueno, vamos a sacar el prototipo de aquí a 3, 5 años y necesitamos que nos diga qué les parece. Y entonces empiezan a tomar la opinión de las personas. Y entonces le preguntan, ¿y a usted le gustó el foco? Ah, sí, lindísimo. ¿Y el techo? Ah, sí, bueno, yo le pondría aquí una curva, ¿verdad? Y empieza todo ese tema, ¿no? Pero lo que bien es cierto es que desde los años 60, o sea, se dieron cuenta que justamente lo que la gente les decía no funcionaba cuando el prototipo salía al mercado. O sea, había una diferencia muy grande entre lo que nosotros como consumidores decíamos y lo que hacíamos, ¿ok? Los científicos justamente señalan, de hecho, que nuestro cerebro no evolucionó mucho en los últimos 50.000 años. ¿Ven qué interesante eso? O sea, en realidad, esto ahorita, bueno, César se los va a explicar un poquito más amplio, ¿verdad? Yo no me voy a meter en toda la teoría del cerebro, no soy especialista en esa área además, pero en realidad, pues el córtex es la única parte de nuestro cerebro que ha ido evolucionando propiamente. ¿Y esto qué significa? Que nosotros seguimos tomando decisiones con base a dos cosas. Una, que necesitamos sobrevivir y que necesitamos ahorrar energía. Y todas nuestras funciones, aunque en este momento ustedes digan, no, pues no, nada que ver, todas efectivamente las tomamos con base a esto. Nosotros todo lo que hacemos, o sea, existe la ley del mínimo esfuerzo, como digo yo, ¿verdad? En el tema de ahorro de energía, sí. De hecho, y yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué hacemos cuando nos llega un email cargado de información? Ay, uno dice, qué pereza, ¿verdad? ¿Cierto? Y uno lo deja y hasta que ya no le queda otro, ¿verdad? Bueno, lo tiene que leer. Y efectivamente, pues eso pasa con todo. Pasa con la comunicación, pasa con la publicidad, pasa con lo que yo comunique de mi producto. Entonces, ¿por qué ponemos tanta información? Si nosotros como seres humanos, y ahora lo vamos a ver, como consumidores, vamos a elegir 2, 3 cosas y en 2 segundos para tomar una decisión. Imagínense, vean qué interesante. Y la otra, pues acción que tomamos siempre es de sobrevivencia. Nosotros vamos al supermercado para sobrevivir. Yo necesito ir a una estación de servicio a echarle gasolina al carro, ¿para qué? Para llegar a algún lugar. ¿Cierto? Le voy a poner aceite al carro por la misma razón. En fin, o sea, todo lo que queramos ver en cualquier área de nuestras vidas laborales, personales, se basan en estas 2 cosas. Y para cumplir con estos 2 objetivos, justamente nosotros tomamos decisiones que no son racionales, son decisiones basadas en emociones. Igual aquí a mí siempre me gusta poner el ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta mucho, siempre me van a disculpar, o sea, poner ejemplos porque siento yo que uno entiende un poquito más. El tema, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo en este momento $250,000 en el banco, ¿ok? Y voy a ver una casa, que es algo que no compro todos los días. Y si yo entro a esa casa y a mí no me gusta, aunque la casa valga $240,000, yo la compro. No, ¿verdad? No, si no me gustó no la compré. Pero caso contrario es, si yo voy a ver una casa, esta casa cuesta $260,000, me encanta y no tengo los $250,000 en el banco, ¿qué hago?
me endeudo, voy al banco, busco un préstamo, ¿cierto? Uno busca cómo. O sea, y eso pasa con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros justamente funcionamos con base de emociones. De hecho, Harvard nos dice, este es un estudio que Harvard, súper chiva la verdad, o sea, que Harvard realiza desde el año 1990. Y se repite cada 3 años. Cada 3 años ellos lo hacen con 200 personas a quienes ven diariamente en su toma de decisiones. Y ellos se fijan hasta de si la persona abre la alacena para fijarse si había salsa de tomate para ir a comprarla al supermercado, o en el supermercado toma la decisión. Así con todo, imagínense. Durante 2 años observan a la persona y llegan a esta conclusión de que además, de hecho, bueno, hay un porcentaje que a veces se maneja un poquito menor, un 85, un 95%. Pero lo que bien es cierto es que más del 85% de este proceso de decisión de compra se realiza de forma no consciente. O sea, yo no sé por qué yo elegí lo que elegí al comprarlo. Y esto nos lleva a una conclusión. ¿Qué? Todos mentimos. ¿Y será que en realidad todos mentimos? Algunos lo haremos a propósito, otros no, ¿verdad? Pero lo que bien es cierto es que nosotros no sabemos qué queremos. Hay muchísimos estudios de agencias de investigaciones de mercado muy grandes, y hay una en especial que se llama TNS, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de alguna vez trabajar con esa compañía, pero en Europa TNS hace un estudio que es súper gracioso, porque cuando las personas van ingresando al supermercado, les preguntan que si ellos prueban el desodorante a la hora de comprar el mismo, ¿no? Y la gente dice que no, por supuesto. O sea, ¿cómo voy a decir yo que yo me pruebo el desodorante, ¿verdad?, cuando voy a comprarlo? Y la cosa es que ponen cámaras en el supermercado y empiezan a ver las grabaciones y ya se podrán imaginar lo que pasa. O sea, todo el mundo prueba el desodorante, es impresionante. O sea, así los muchachos aquí poniéndose el desodorante, otros tiran el aerosol, lo huelen. Bueno, es graciosísimo, ¿verdad? Por eso. Y entonces esto nos lleva a eso. O sea, todo el mundo miente, sí. Lo que pasa es que muchas veces ni nosotros mismos sabemos cómo vamos a reaccionar. Nosotros podemos cambiar de decisión en un momento, así en cuestión de milisegundos, ¿ok? ¿Y qué pasa con este otro 15% que Harvard nos dice, bueno, que definitivamente podemos conocer? Porque ya nos dice, bueno, que hay más de un 85% que se toma la decisión de forma no consciente. Bueno, ¿qué pasa con este 15% que tomamos de forma consciente? En realidad tiene un gran sesgo, porque primero, nosotros como seres humanos, y aquí arriba, ustedes podrán leer que dice actitudes ideales. Nosotros como consumidores justamente actuamos con base a una actitud, a un ideal, a algo mejor, a algo que yo quiero hacer. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a las personas, o sea, que si cuando van, por ejemplo, a poner gasolina al carro, ellos preferirían o prefieren o hacen, le llenan el tanque de gasolina al carro y le ponen el aceite más caro, nos van a responder que sí, nadie va a responder que no. ¿Por qué? Porque nadie quiere que vean que yo apenas le pongo 5,000 pesos, que es lo que me llevo en la cartera, ¿cierto? O sea, yo funciono con base a una actitud ideal. Y ahí la persona me está mintiendo, podríamos verlo de esa forma, podríamos decir, bueno, sí, efectivamente es una forma de mentir, pero si bien es cierto es que yo funciono con esto. Eso se aplica, como digo yo, muchísimo también en política, y uno de los ejemplos así que, bueno, más cercanos y más frescos que tenemos es, por ejemplo, ahora con las elecciones en Estados Unidos de Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Por qué la gente votaba y por qué las encuestas justamente salieron a favor de la señora Clinton? Porque a la gente le daba pena. O sea, era muy mal visto decir que yo iba a votar por Donald Trump. Entonces, ¿qué pasaba cuando le preguntaban por quién iba a votar? ¿Qué decía? Por Hillary Clinton, ¿verdad? Y eso pasa absolutamente aplicado a todo. La segunda variable que ustedes tienen ahí, el agradecimiento social, es que igual cuando nosotros hacemos un estudio de investigación o le preguntamos a la gente, muchas veces en estas investigaciones pues damos algún obsequio, ¿cierto? O sea, normalmente si hacen algún focus group, se hacen una encuesta, se le da un regalito al cliente. Y nosotros, sobre todo aquí en Costa Rica, y ustedes lo sabrán, ¿verdad?, mucho mejor que yo, aquí al costarricense le cuesta decir que algo está horrible.
O sea, uno de verdad agradecería como que le dijeran, no, eso no va a servir de nada, ¿verdad? Pero no, aquí nos cuesta mucho esa parte. Y entonces, o sea, en realidad se vuelve muy complicada la toma de decisiones porque nosotros funcionamos con base a un agradecimiento social. La gente durante un focus group, por ejemplo, no nos dice que algo está horrible. No, eso nunca en la vida lo compraría. Eso no nos lo dicen, ¿ok? Luego, otra variable importante es la postracionalización. O sea, yo trato de justificar todo lo que yo hago. Por ejemplo, si yo voy en este momento, bueno, aquí las señoras me entenderán, a Zara, y veo un vestido que me encanta, lo compro. Pero si llego a mi casa y mi esposo me dice que por qué compré ese vestido, o sea, ¿qué le digo? Ay, amor, para ir a tu cena, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, uno trata de justificar, ¿verdad? ¿Por qué compró tal cosa? Y así funciona, justamente. O sea, nosotros tratamos de encontrarle una explicación a todo. Hay un video interesantísimo, un ejercicio de un señor en Inglaterra, justamente, que se dedica a la, digamos, es que no es fabricación, es como a toda la ambientación de supermercados. Entonces, justamente el video se llama de si se puede predecir el comportamiento de compra. Y nosotros diríamos, no, no se puede predecir, y en realidad sí se puede predecir. O sea, no es tan fácil, pero sí podríamos predecir justamente. Pero lo interesante, para no, ahora sí que hacer el cuento corto, porque es un video muy largo, es que al señor al final le preguntan, a él le habían predicho que él iba a comprar vinagre, y al final le preguntan que por qué él compró el vinagre. Y él empieza a justificar que era porque el día anterior había tenido un almuerzo con sus amigos y habían llegado a la casa y habían hecho unas ensaladas y se le había acabado el vinagre, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, o sea, algo que ya se había predicho, simplemente él lo trata de justificar racionalmente. Y eso es lo que hacemos nosotros. La variable que ustedes ven en el centro abajo, bueno, que dice, no podemos describir decisiones subconscientes o no queremos describir sentimientos. En realidad, ¿por qué le preguntamos a la gente si nos gusta, si le gusta? Yo siempre he dicho que eso es algo que nunca nos deberíamos de preguntarle a la gente, porque la gente nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. O sea, ni nosotros sabemos si nos gusta. Cuando nosotros justamente tenemos un comercial, un video que preparamos, información de nuestras empresas y lo vamos a presentar a nuestros vendedores, lo vamos a presentar a nuestros clientes, o sea, yo en realidad como consumidor no puedo saber qué emoción sentí en el segundo número 2. O sea, si ustedes le preguntan a la gente qué sintió en este momento cuando vio ese video, la gente les va a decir cualquier cosa menos una emoción. Porque sentimientos es otra cosa. Nosotros, algo muy importante, para que yo genere un impacto en mi consumidor, yo realizo ¿qué? Comunicación, la publicidad. O sea, justamente esto es un modificador de la conducta y debe serlo así, si no, o sea, estoy botando la plata. Si yo no logro hacer algo con la publicidad a mi consumidor, pues, ¿verdad? Ni siquiera recordación, estoy botando mi dinero. Entonces, cuando yo justamente realizo esta publicidad, esta comunicación, yo lo que quiero es generar una emoción positiva. Y eso es lo que voy a medir a través del neuromarketing, si yo lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque el sentimiento es muy a largo plazo. El sentimiento es algo, de hecho, voy a ponerles un ejemplo tal vez un poquito trágico, pero de repente a mí se murió un ser querido hace un año, pero el día de mañana llega César y me cuenta un chiste y yo me reí. ¿Ok? Y no por eso voy a dejar de experimentar la tristeza que tengo. ¿Ok? Eso es un sentimiento, algo muy a largo plazo, pero yo con la publicidad yo no genero sentimientos, al menos de que mi relación sea muy a largo plazo. Por eso es que si cada vez que la persona va a la estación de servicio, va a comprar un producto, va a comprar mi producto, tiene una mala experiencia, yo empiezo a generar sentimientos negativos, porque empiezo a generar experiencias a través de una gran cantidad de eventos. Nos pasa muchas veces con los bancos, con la parte de servicios pasa muchísimo, ¿verdad? Y para ponerles el ejemplo, o sea, de repente ya yo paso por una agencia del banco y yo digo, uy, eso es verdad, o sea, ya, ¿verdad? Y entro al banco, ¿verdad? Y ya le grito al pobre muchacho desde que entré, ¿verdad? Y el muchacho ni sabe por qué. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a hacer la transacción
o el pago de mi teléfono celular a través de la sucursal electrónica, o sea, me hicieron todo un enredo, ya no pude pagarlo, se lo pagué a otra persona y mi experiencia fue totalmente negativa, ¿ok? Entonces yo lo que quiero justamente es generar emociones positivas. El límite de las memorias. Otro motivo por el cual nosotros no deberíamos de preguntarle a los consumidores es porque nosotros tenemos una memoria muy limitada. O sea, nosotros, bueno, a mí este tema me encanta y no sé si hay algún psicólogo acá, ¿verdad? Yo no soy psicóloga tampoco, pero en realidad es súper interesante ver cómo nosotros no recordamos la versión original de los hechos. O sea, nosotros no recordamos la marca que compramos, no recordamos ni lo que hicimos hoy en la mañana. Si yo les digo, ¿qué hicieron ustedes exactamente hace una semana? ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano. Hace una semana. Ninguno. Ok, entonces ¿por qué confiamos tanto en la marca del último aceite que le puso al carro? ¿Cómo sabemos que en realidad era? Ok, porque nosotros no tenemos la capacidad de recordar. Ahorita César les dijo, y me llamó muchísimo la atención, anoten porque se les olvida. Sí, si uno no lo escribe es imposible retener todo lo que yo en este momento les esté diciendo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, nuestra memoria es una memoria muy limitada. Si hay algo que yo siempre he dicho que funciona muchísimo y que en eso ustedes como marcas pueden estar totalmente seguros de que funciona, es el top of mind, ¿ok? ¿Por qué el top of mind? Porque el top of mind es, si yo le pregunto a una persona en este momento, o sea, ¿qué marca de aceite recuerda? A ver, el chico de la camisa celeste, ¿qué marca de aceite recuerdas? Ok, ese es el top of mind para él. Okay. No necesariamente es la marca que usa, no necesariamente es el que va a ir a comprar eternamente, ¿okay? Pero ese es el top of mind, porque es el que yo tengo en la memoria, en ese momento. Y esa memoria obviamente puede estar influenciada, ¿por qué? Por la comunicación, porque si yo acabo de pasar por una gasolinera, es el que acabo de ver, es el que en el último cambio de aceite recuerdo que me dijeron que era bueno, etcétera. O sea, hay un montón de variables, ¿no? Y por último, volvemos a lo mismo. Lo que la persona nos hace y nos cuenta son dos cosas diferentes, ¿ok? De hecho, muchas de nuestras decisiones conscientes son construidas en la impresión de un instante. Yo creo que algo pasó, pero en realidad no pasó. De hecho, sobre todo en eventos traumáticos, por ejemplo, hay muchísimos estudios, les repito de nuevo, yo no soy psicóloga, pero me encanta esta parte, por ejemplo, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Muchísima gente aseguró haber estado en un sitio, en un lugar a esa hora. Y si yo les pregunto, la mayoría me van a decir así, yo me acuerdo dónde estaba en ese momento, ¿cierto? ¿Verdad? Y el porcentaje es impresionante porque del estudio que en ese momento se hizo, de cada 100 personas, 80 mintieron de exactamente qué era lo que estaban haciendo en ese momento. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque iban cambiando sus versiones. Vean qué interesante. O sea, no contaban la versión original, o sea, fueron a la semana de lo sucedido y les preguntaron, ¿usted qué estaba haciendo? Ah, mire, yo estaba una señora cocinando arroz en mi casa. A los 6 meses regresaron, mire, ¿usted qué estaba haciendo? No, yo estaba recogiendo a mi hijo en la escuela. Pero señora, mire, hace 6 meses usted nos dijo que estaba cocinando arroz en la casa. Ah, no, pero es que en ese momento estaba muy traumada y no, esta es la verdadera. Ok, perfecto, estaba recogiendo al niño de la escuela. Y al año regresan y le vuelven a preguntar y la señora dice, ah, no, yo iba con mi marido a recoger a mi hijo a la escuela apenas, no venía con él. Pero mire, usted anteriormente nos dijo esto y esto y esto. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, es súper interesante hacer el ejercicio cuando uno en realidad cree haber hecho algo y se pone a unir cabos, se pone a ver correos, o sea, en realidad lo sucedido, y van a ver cómo muchas veces nosotros mismos cambiamos nuestra historia, ¿ok? Toma 2 segundos justamente predecir el comportamiento. Significa que antes, o sea, lo que nosotros no logramos antes de 2 segundos, o sea, en realidad cuesta mucho modificarlo. Es decir, vuelvo a lo mismo, que en 2 segundos nosotros tomamos nuestra decisión de compra. O sea, es más, nosotros ya decidimos antes de ni siquiera racionalizarlo, antes de saber el por qué. Vean qué interesante. Nosotros diariamente estamos expuestos a más de 5,000 mensajes publicitarios.
sea, es una cantidad impresionante de publicidad, y más, por ejemplo, en un evento como estos, en donde tengo publicidad, stands, o sea, absolutamente, es impresionante la cantidad de información. Pero solo logramos recordar 10. Y yo quiero que sea mi 10, o sea, esté dentro de esos, ¿cierto? ¿Y cómo hago para saber si en realidad va a estar ahí? Yo puedo medir eso antes. Y además, ven qué interesante, porque de solo esas 10 publicidades que nosotros recordamos diariamente, el 40% además, es decir, 4, van a ser percibidas de manera negativa. ¿Qué es esto? Que yo me entero de alguna marca por algo malo. En la estación tal hubo un asalto, o sea, pónganle las situaciones que quieran. ¿Ok? Sin obviamente pensar en algo mucho más peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad vean qué interesante, o sea, 4 va a ser percibidas de forma negativa, ¿ok? Y obviamente, pues, esto no es lo que quiero. ¿Cómo puedo medir esto entonces? En realidad todo esto yo lo puedo medir a través de tecnologías biométricas. Y lo que les mencionaba al principio, o sea, ¿para qué les van a ser útiles a ustedes estas tecnologías biométricas? Justamente para entender cómo se comporta mi consumidor ante la comunicación, ante lo que yo estoy presentando, ante mi producto, ante mi empaque, ante la rotulación que yo puse. ¿El rótulo lo pongo aquí o lo pongo acá? Después lo pongo aquí y veo que todo el mundo pasa en la carretera y nadie paró. Y digo, ¿por qué? Bueno, porque no lo puse en el lugar ideal, pero uno dice, es imposible que la gente no lo vea. Si vieran qué cantidad de imposibles, uno dice, es imposible que no lo vean. Ayer justamente veía, tengo también la oportunidad de ser profesora en el tecnológico, y ayer justamente con mis alumnos veía el caso del marchamo del INS del año pasado. Y vieron qué impresionante, porque en la página web, no sé si alguno la recuerda, como les digo, pues nuestras memorias son muy limitadas, ¿verdad? Pero en esa página era de color azul y venía un botón en el centro que decía, haga clic aquí. Así decía, haga clic aquí, era impresionante. Y venía el botón en el puro centro de la página web para que uno presionara ahí y justamente metiera la placa y pagara el marchamo. La cosa es que las personas duraban hasta 15 segundos encontrando dónde decía hacer clic aquí. O sea, uno dice, ¿cómo la gente no va a ver eso? O sea, es imposible y no lo vemos. O sea, no lo vemos, no está dentro de nuestro campo de visión. Entonces, ¿cuál es nuestro campo de visión? Y les pongo otro ejemplo. Ahorita en Ecuador, de hecho, recientemente, se hizo un estudio de señalética en vía pública, en publicidad exterior, pero más que todo ahorita les voy a enseñar un ejemplo también que traigo de vía pública, pero de publicidad exterior, donde justamente era un sitio donde había muchas colisiones, o sea, había muchísimo choque, y ya el gobierno no sabía qué hacer, los rótulos enormes, o sea, ¿qué pasaba ahí? Y es que justamente antes, o sea, escasos 400 metros, había un puente, y cuando las personas salían del puente, o sea, se topaban la rotulación inmediatamente y entonces ya no les daba tiempo y por eso la gran cantidad de choques. Y uno dice, qué obvio, o sea, ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, para eso no necesitaban un eye tracker para ver eso. No, pues sí, vieras que sí, porque a veces lo obvio, o sea, no es tan obvio. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, se identificaron eso, lo corrieron mucho más la rotulación y se disminuyeron la cantidad de colisiones en ese punto hasta en un 90%. O sea, vean qué impresionante. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué hago yo? O sea, ¿cómo hago para que me vean, para que la gente sepa que yo tengo aquí mi punto de venta, que tengo mi estación de servicio, que vendo los productos Pensol dentro de esta gasolinera? ¿Será que los tengo que poner en una urna en el centro? ¿O los tengo que poner cuando la gente va entrando? No sé. Tal vez por tema de usabilidad ustedes me dirán, no, tiene que ser aquí en el centro, como ¿verdad? Usualmente los ve uno, porque es donde la persona ya tiene más tiempo, porque ahí está parqueada. Sí, tal vez, pero no sabemos si eso es lo que en realidad funciona o no, ¿cierto? Ese es el punto de más visibilidad. Sería bueno cuestionárselo, ¿no? Bueno, ¿qué mido? Yo me voy a saltar esta filmina, perdón, así muy rápido, porque la tengo explicada un poquito mejor en las tecnologías. Y una de las tecnologías, bueno, les voy a explicar ahorita nada más estas 5, porque en realidad son las 5 que utilizamos más comúnmente.
Hay más, hay tecnologías muy especializadas, por ejemplo, los equipos de resonancia magnética, pero que en realidad son poco funcionales, son muy costosos y de hecho aquí en Costa Rica no contamos con equipos de resonancia magnética para la investigación del mercadeo. La investigación médica, pues sí sabemos que existen, obviamente. Entonces, el primero que vamos a ver brevemente es el electroencefalograma. A la gente le encanta hacer investigaciones con el electroencefalograma. Yo no sé por qué, se imaginan, dicen qué chiva, ¿verdad? Que le pongan a uno el poco de electrodos en la cabeza, ¿verdad? Pero en realidad es una de las tecnologías más complicadas que menos información nos da y que menos prácticas son para nosotros. ¿Por qué? Porque el electrodo, yo no sé si algunos de ustedes sabían, ¿verdad? O si alguna vez le han puesto alguno, tiene que aplicarse un gel, tiene que humedecerse el cabello, imagínense esto multiplicado por N cantidad de electrodos, pues ya se vuelve un poco incómodo para la persona, ¿verdad? Sobre todo nosotras las mujeres, imagínense, venimos de hacernos el blower y me mojan el pelo, yo ni loca, ¿verdad? Les dejo, ¿verdad? Que me pongan nada en la cabeza. Entonces, en realidad, y además tiene que ser alguien que sepa, que esa es otra cosa que tiende a encarecer un poco los estudios con electroencefalograma. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, si el electrodo lo colocamos acá o lo colocamos 1 milímetro que sea atrás, o sea, ya nos lee otra cosa, o sea, es otra lectura totalmente. Entonces son estudios muy complicados, pero que en realidad nos dan estas 3 métricas. La dirección motivacional, es decir, si la persona realmente se alejó o se acercó, si es positivo o negativo, y el impacto cognitivo. Y el impacto cognitivo no es otra cosa de si entendió o no. Muchas veces nosotros sacamos promociones y buenísima la idea, pero no sabemos comunicarla. O la gente entiende otra cosa. Y uno dice, ¿por qué será que todo el mundo se llevó la información, pero nadie ingresó a activar la RASPA en la página web? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué entendieron? O sea, qué importante evaluarlo antes de hacer toda la inversión. Y eso me lleva, bueno, a hacerles aquí un paréntesis en el comentario, y es que en realidad toda la investigación que nosotros hacemos, y sobre todo por medio de neuromarketing, deberíamos de hacerla antes de hacer la inversión. O sea, ¿para qué yo evalúo cuando ya lo hice, cuando ya yo invertí en el rótulo que me costó 5 millones de pesos o más? Para que después digamos, no sirvió, pues no, ¿verdad? Mejor no lo hagamos. O sea, en cambio de eso, tomemos una pequeña porción, porque en realidad es muy pequeña. Ese es otro de los mitos, que las personas piensan que la investigación en neuromarketing es costosísima, cuando en realidad no lo es. Hace unos años lo era, pero volvemos, como en toda la tecnología ha avanzado tanto, en realidad ya no es tan costoso. Y vale más asegurarse de que efectivamente todo el mundo va a ver mi rótulo y todo el mundo entendió mi promoción, y no sacarle y darnos cuenta de que no sirvió para nada, ¿cierto? Mejor hacerlo en el antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve el electroencefalograma? Podemos medir, por ejemplo, material gráfico impreso, y este es un ejemplo de un comercial en donde podemos medir, que vean qué interesante, engagement, aburrimiento. O sea, porque muchas veces vemos comerciales, pero al final decimos, ¿y de qué era? Ay, yo me acuerdo de ese comercial, pero ¿y de qué era? ¿No les pasa? Nos pasa montones. ¿Por qué pasó eso? Justamente, bueno, porque hubo un momento en que la persona se me desconectó, pero si yo logro entender ese momento exacto en que la persona se me desconecta, puedo tomar una acción, modificar eso, o sea, ver de qué forma lo elimino, incluso de un comercial de 30 segundos elimino esa información, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo entender los niveles de frustración, de meditación y de reacción sorpresa. Igual puedo hacer las mediciones de páginas web también. Si yo le pido a mis distribuidores, le pido a mis clientes que ingresen a la página web por algún motivo, para que encuentren la información técnica del producto, etcétera, etcétera, pero todo el mundo nos sigue llamando para preguntar por la información técnica. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, a nivel usable, tal vez la página no es tan sencilla como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la gente va a entrar acá, y uno dice, es muy fácil, aquí paso 1, 2, 3, pero la gente empieza por acá, en el 3, 2, 1. Entonces es súper importante entender eso. Otra de las tecnologías que usamos muchísimo para la investigación biométrica son los site trackers.
Los eye trackers son equipos, bueno, de hecho ahí ustedes pueden ver la fotografía de varios, o sea, hay muchos eye trackers, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Por ejemplo, para evaluaciones en punto de venta, en estaciones, en vía pública, utilizo los lentes. Yo coloco los lentes a la persona, son unos lentes tal cual los ven ustedes ahí, son ahora sí que súper prácticos, no pesan nada, o sea, son cero invasivos, que eso es algo muy importante, que la tecnología es cero invasiva, y puedo entender qué ve exactamente la persona, ¿ok? Con una precisión, pero así impresionante. Entonces, ¿para qué nos sirven los eye trackers y por qué son tan, ahora sí que relevantes, ¿no? en la toma de decisiones? Porque justamente el 90% de la información que recibe nuestro cerebro para esta toma de decisiones proviene justamente del córtex visual. O sea, el dicho de que literalmente todo entra por los ojos es cierto. O sea, es cierto. O sea, nosotros todas las decisiones las tomamos con base en nuestro entorno, lo que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Y es que imagínense que nosotros estamos expuestos a más de 11 millones de estímulos por segundo. ¿Saben qué impresionante la información? Es decir, que si yo en este momento tradujera todo lo que hay en esta habitación en bits, partículas, o sea, llámenle como gusten, ¿verdad? Lo podemos traducir en 11 millones. Pero ¿cuánta información voy a recordar? Únicamente 40. O sea, de 11 millones yo solo voy a recordar 40. ¿Cuáles 40? Donde yo vi, donde tuve una fijación. Se dice que de hecho nuestros ojos son la peor cámara que se haya construido. O sea, de hecho, bueno, yo no sabía esto, ¿verdad? Hasta que obviamente entré en todo este tema del neuromarketing, ¿verdad? Pero de hecho, pues la cámara tiene el mismo principio de construcción que el ojo, ¿verdad? La imagen ingresa, de hecho entra de forma inversa, santísima, y nuestro cerebro ahora sí procesa. Justamente, ¿para qué nosotros hacemos o tomamos una fotografía? Para hacer un recuerdo, ¿cierto? Nuestros ojos hacen lo mismo. Nuestros ojos toman una fotografía. Y digamos que nosotros en este momento nos trasladamos todos ahí en este momento, imagínense qué chiva sería, nos vamos todos de viaje, sacamos nuestro teléfono celular y más o menos la foto que tomamos es algo similar a esto, ¿cierto? Más o menos, digamos que nos queda un poquito más allá, otro un poquito más acá, pero a todos nos queda similar. Pero imagínense que en nuestros ojos o en nuestro cerebro la fotografía queda así. ¿Ok? Estas justamente fotografías que realiza nuestro ojo se llaman las fijaciones. Y son del tamaño, si estiramos nuestro brazo, el tamaño de la uña del dedo índice, esos son los 40 ítems de información que van a quedar en nuestro cerebro. Imagínense. Claro, entonces todo es proporcional al tiempo. Entre más pase yo en un lugar, pues obviamente tengo más relleno el pastel, por decirlo así. Pero si no, eso es lo único de lo cual me voy a acordar. Y si yo una valla que puse en la carretera, el rótulo de mi estación de servicio, ¿cuánto tiempo durará la gente en verlo? Ahora vamos a ver una que está evaluada en una carretera acá, de una marca que está aquí hoy, y no la evaluamos por evaluar la marca, la evaluamos por evaluar la carretera, ¿verdad? Pero me pareció interesante compartirles el dato, pero se vio 1.1 segundo. O sea, lo que yo no comuniqué en 1.1 segundo, no lo comuniqué ya. Entonces yo tengo que entender, o sea, ¿y qué quiero comunicar yo en ese 1 segundo? Mi marca, la promoción, el carro que estoy rifando, o sea, ¿qué? Porque qué chiva ir a la estación de servicio porque rifan el carro. Pero si la gente lo único que ve el carro y después no se recuerda ni de dónde era, ¿para qué me sirve la promoción? ¿Cierto? Entonces, vean qué interesante también. Las imágenes, si bien es cierto, se procesan mucho más rápido. De hecho, como les decía anteriormente, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Vean qué interesante, las imágenes que ustedes ven a su lado izquierdo, que son 26 imágenes, se procesan en el mismo tiempo que 2 palabras.
O sea, vean qué interesante. Entonces, yo no tengo por qué incluir tanto texto. La gente no lee. Ya lo sabemos todos. Yo tengo que comunicar a través de lo que sea más sencillo. Por ejemplo, vean esto. Una fotografía como esta dura 13 milisegundos en ser procesada por mi cerebro. 13 milisegundos. Y el texto de la derecha, 4000 segundos. ¿Ok? ¿Vieron qué interesante? Bueno, y esta es toda la explicación teórica para contarles qué podemos testear. Podemos testear piezas impresas, web a nivel de diseño, spots publicitarios, el medio. ¿Por qué invertirle en un periódico y no invertirle en radio? O invertirle en el MUPI o invertirle en la valla. ¿Cómo sé en cuál es más efectiva mi comunicación? Puede ser que en todo funcione, pero no les gustaría saber en cuál va a ser más efectiva. Para volver lo mismo, para proteger la inversión. Es que es un tema de apuntarle a lo que realmente sea efectivo, no más bonito. Ah, no, pero es que esta valla se ve espectacular y yo me siento orgulloso cada vez que paso por ahí y la veo. Sí, pero usted... Pero queremos que, ¿verdad?, todos los millones de personas que pasan por ahí también la vean, para que sea rentable la inversión que se hizo. Vean, por ejemplo, bueno, perdón, para terminar con este tema, nada más podemos también hacer benchmark. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que puedo hacer estudios de competencia. Yo puedo saber cómo compra mi cliente mi producto y el de mi competencia y qué valora en la categoría. Ahorita ya seguido vamos a ver un ejemplo de algunos empaques de aceite, de hecho, en donde entendemos, o sea, cómo compra la gente, qué es lo que le importa realmente en el empaque. Podemos evaluar todo lo que es dinámico y estático. A dinámico me refiero con traseras de autobuses, la camiseta del equipo de fútbol. Yo voy a patrocinarla, pero ¿y cómo sé que la gente la ve? Luego yo le pregunto a la gente, ¿cuántas marcas tiene la camiseta de Heredia? A ver, pero díganme, ¿cuáles son? Ajá, Papayón, me dijiste una. Dos. Goner ya no está. Goner ya no está, sí. A ver. Bueno, entonces, vean, ustedes mismos están ahora sí que contestando mi punto, ¿lo entienden? O sea, ¿será realmente rentable entonces que yo patrocine al equipo de fútbol? Y no por esto, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, cuidado, vayan a decir, es que aquella me dijo que no funcionaba. No, o sea, puede ser que sí, pero asegurémonos de ver realmente, por ejemplo, en un partido, ¿cuántas veces lo vieron? ¿Tuvo el impacto deseado? Lo mismo con los product placement. O sea, yo pongo mi marca entonces aquí divina. O sea, y todo el mundo lo vea y está el Machillo Ramírez hablando. Pero la gente después se acordó. Hace unos meses, yo no sé si ustedes se acuerdan de de hecho, que lo criticaron pero muchísimo porque salía justamente el entrenador y había un montón de productos y venía Tropical y el de Coca-Cola y todo. Y de hecho lo criticaron mucho porque decía que parecía como una pulpería cuando estaba exponiendo, no sé si lo recuerdan. El tema es que, bueno, también tengo que ver cuándo va a ser efectivo y cuándo no mi marca. Porque ¿a qué la estoy exponiendo? Ah, sí, a un medio nacional y todo el mundo va a ver al entrenador de fútbol. Sí, pero correcto, todo el mundo va a ver al entrenador de fútbol. Pero ¿cómo me aseguro yo que vieron mi marca? ¿Verdad? Entonces veamos, por ejemplo, bueno, la parte de compras pues me la voy a saltar un poquito, pero en realidad ahí es nada más rescatar la parte de experiencia POP. ¿Por qué? Porque es súper interesante ver si incluso la rotulación es modificador de la conducta. Yo pongo una rotulación divina, la nueva promoción, o sea, ¿cómo sé que la gente la vio y luego tomó el producto? ¿O realmente iban a pedirlo nada más? O sea, necesito evaluar eso, ¿no? Y la parte de usabilidad que se refiere a todo lo que es página web, justamente. Veamos este anuncio. Es un anuncio súper bonito, un bebé que uno se imagina que es lindo, ¿no? O sea, ahí esto es lo que se conoce como una termografía, que es justamente, bueno, un heat map en inglés, que lo que hace es justamente nos explica en dónde existió la concentración de fijaciones. O sea, ahí ya yo tengo mi grupo evaluado y nos dice, bueno, ahí la concentración de fijaciones evidentemente está ¿dónde? En la carita del bebé, ¿verdad? Pero como yo no vendo bebés,
A mí me interesa que la gente se acuerde de la página, ¿verdad? De la marca que era. Vean qué sencillo. Yo puedo hacer algo muy sencillo, que igual me va a costar relativamente poco, en donde vuelvo el bebé hacia la información y vean la gran diferencia de cómo cambia la termografía, de cómo incluso se ve la marca y todo. Es, ¿verdad? Súper, súper impresionante el cambio. Así la gente sí se recuerda que el comercial es de X marca, ¿ok? Veamos, por ejemplo, esta es una marca, no sé si aquí existe, este estudio se hizo en Colombia hace 2 años aproximadamente, justamente era de varias marcas de aceite, y pues justamente vamos a ver, en el gráfico de la izquierda de ustedes de nuevo, ven estos numeritos, esta es la secuencia en que se ve, el orden en que yo vea, y vean qué desorden, veo 1, 2, 3, subo 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, uno dice, o sea, definitivamente no hay ningún orden de lecturabilidad en este empaque. Okay, pero en realidad ahí también, digamos, en la tabla de abajo, tal vez ustedes no lo vayan a ver tan bien y tampoco es mi interés que la vean muy bien, pero contarles qué son todos esos datos que hay. Es, por ejemplo, entender cuánto tiempo le dedicaron a ver a cada elemento, en qué momento lo vieron por primera vez, porque si yo tomo la decisión antes de 2 segundos, a mí me interesa saber, para tomar la decisión, en qué se fija la gente antes de 2 segundos. Ah, mira, se fijan en la marca y se fijan en la descripción del producto y en la referencia. Ah, bueno, ok, perfecto, ya yo sé que tengo que trabajar en eso en mi empaque, ¿no? Veamos, por ejemplo, igual aquí tengo el comparativo de varias marcas, de varios empaques, y puedo conocer, o sea, en realidad, cuál tuvo una mayor cantidad de fijaciones. ¿Por qué? Porque si a mí me interesa algo, yo lo veo, ¿cierto? Es como las personas. Yo en la universidad siempre le digo a los muchachos, vean muchachos, si a ustedes les gusta a alguien, uno no se le olvida, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, uno ve a alguien guapo o a alguien bonita, ¿verdad? Uno no se le olvida. Lo mismo ocurre con la publicidad, exactamente lo mismo. Si a uno le gustó algo, a uno no se le olvida. Entonces, entre más fijaciones yo tenga, hay mayor probabilidad de recordación, porque hubo más atención, ¿ok? Entonces yo necesito saber, por ejemplo, cuando yo hago un benchmark, o sea, ¿qué es lo que el cliente realmente está valorando en la categoría? ¿En qué se fija? ¿Es en marca? Ah, pues yo voy a hacer mi comunicación toda basada en la marca. ¿Para qué me voy a poner a decirles que tiene el aceite menos esto o más esto o el otro? ¿Para qué? Si a la gente no le interesa, están tomando una decisión basada en marca. Pero si por el contrario lo que le interesa son los atributos, entonces los voy a trabajar y enormes. ¿Ok? Entonces necesito tener esa información. Aquí les voy a mostrar, de hecho, este video. Y es un video, de hecho, que se hizo en una estación de servicio con Eye Tracker. Permítanme, porque siempre me pasa lo mismo de que en se me queda la pantalla extendida. Permítanme. Ahora sí. Ok, este circulito que ustedes ven ahí es a donde la persona está viendo, a donde está teniendo la fijación. Ok, vean qué interesante, ¿no? Porque vamos a salir ya aquí de YouTube. ¿Cómo puedo ver, no? En realidad, a dónde
a dónde la gente mira, o sea, es impresionantemente rápido cómo sucede todo, o sea, cuándo son los puntos calientes, qué vio cuando iba a ingresar, o sea, todo, todo, todo. Yo puedo conocer cómo compra una persona con solo ver cómo ve. O sea, es súper interesante. Vean, por ejemplo, esta, igual es una evaluación en vía pública, la que les comentaba ahorita hace un rato. Y esto subiendo aquí de Santana, como camino a Multiplaza. Ay, no me corre, ¿por qué? No está corriendo, ¿verdad? A ver por qué se quedó pegado. Si no, bueno, me voy a ir a la raíz del video y se los muestro para no que nos quedemos con el clavo, porque no me va a correr ahí. Ahí está. Ahí está. Es un poquito largo, pero yo me voy a acercar realmente a la... Ese es como el ejemplo, ¿no? Te los voy a dejar ahí nada más un segundo. Les voy explicando. Vemos ahí las vallas, como la tensión en su mayoría, y debería ser así, pues la mantenemos sobre la vía. ¿Ok? Yo me voy a adelantar bastante. Ya venimos de vuelta. Y bueno, vengo ahí. Aquí tengo el rótulo de Toyota, no sé si lo han visto. De hecho, voy a hacer esto grande, perdón. Ahí tenemos el de las famosas papas de McDonald's, que es súper efectivo esos rótulos, porque no dicen nada, o sea, no tienen ningún texto. Son las papas, pero todos sabemos que es McDonald's y ya, o sea, facilísimo comunicó. Y de hecho ahorita, bueno, vean por ejemplo este de Porras, que estaba ahí, la ferretería Porras, casi nadie lo ve. Ahorita les voy a enseñar el análisis de todo, ¿no? Que obviamente este es un heatmap y es una termografía nada más de lo que estamos viendo. Pero vean por ejemplo, aquí tenemos el de Castrol, que era el que quería que observaran. Bueno, ahí ya pasamos ya. Ya ahí ya la gente cuando lo lleva por acá ya no ve esto. Entonces me regreso a mi presentación. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Y nos dice que efectivamente, como les comentaba ahora, o sea, el tiempo en que las personas en promedio vieron esta valla fue de 1.1 segundos. O sea, lo que Castrol no comunicó en 1.1 segundos, ya no lo comunicó. ¿Saben qué impresionante? Y siempre hemos sabido, ¿no? Que, por ejemplo, la publicidad exterior es algo que es súper rápido y debe ser muy fácil. Pero entonces, o sea, si con esto no logramos entenderlo, o sea, ¿por qué insistimos en ponerle tanta información a todo lo que hacemos? No lo vemos, no nos da tiempo. ¿Ok? Y aquí es interesante porque no solamente, pues obviamente de hecho, bueno, pues era un estudio de vía pública y no para la marca, pero se hace todo el análisis para entender, bueno, a cuáles sí y a cuáles no le dedican tiempo. Pero vean qué interesante, porque justamente lo que les decía del rotulito del de McDonald's, ¿no? De las papas fritas de McDonald's, es el primero que encabeza. Un 92% de las personas lo vio. Y es el que menos información de todos tiene y tuvo la capacidad, por decirlo de alguna forma, de retener más la atención que los otros, porque la retuvo 1.75 segundos, casi un segundo más que el de Castrol, por ejemplo. Entonces, o sea, pongamos tarro de aceite, o sea, seamos muy creativos y muy fáciles con eso. Vean, por ejemplo, este comercial de Visa, a mí me encanta. Es un comercial, de hecho, que se filmó para el Mundial de África. Nosotros no lo vimos acá porque se hizo justamente para el mercado europeo. Y este comercial tuvo una inversión de $2 millones, su producción. Imagínense lo que costó hacerlo. Vemos al chico ahí, es que es impresionante, pasa por más de 20 locaciones en toda Europa y África, por eso es que es tan cara su producción.
Ya iba flaco y todo. Sí. De hecho, este es un jugador famoso, yo no sé cómo se llama, porque a mí no me preguntan, yo soy muy mala para los nombres, pero es del equipo de Holanda. Y bueno, de hecho ahí entra el jugador. Ok. Y vean cuando se hace la evaluación, cada puntito es una fijación, cada color es una persona. Y vean dónde vemos al muchacho, vean la marca Visa, vean, enorme, y nadie la ve. Entonces es lo que les decía, el día de mañana vamos a decir todos, ay, qué chido aquel que entró haciendo así, ¿verdad? Pero nadie, ¿y de qué era el comercial? Nada. Pero bueno, Visa, de hecho, logra identificar esto antes. De hecho, esta evaluación tuvimos el gusto de hacerlo nosotros en IOMedia. Y vean qué diferente. Con solo quitarle relevancia al jugador, vean cómo la gente ya mira la marca e incluso la parte de abajo donde decían que era el patrocinador. ¿Verdad? Qué interesante. Y es que en realidad a veces los cambios son súper, o sea, insignificantes en cuanto a inversión, en cuanto a todo. Uno dice, qué tontera, ¿cómo no hice esto antes? Con hacer un cambio muy pequeño, logré, ahora sí, el objetivo deseado de comunicación. Y es eso, justamente, identificar qué pasa y ver si va a ser efectivo o no. ¿Ok? Muy brevemente les voy a comentar de pupilometría y respuesta galvánica. Respuesta galvánica, lo que hace justamente es medirnos la conductividad de la piel para entender el impacto emocional. Lo mismo que pupilometría, que es la dilatación de las pupilas. Cuando volvemos al tema, cuando a mí me gusta algo, justamente mis pupilas se dilatan y yo puedo conocer entre una propuesta y otra cuál es a la que la gente le va a gustar más, sin que me lo diga. Volvemos a lo mismo, no le pregunten a la gente si le gusta, la gente les va a decir lo que ustedes quieren oír y hasta si no, ¿verdad? Okay, entonces nos permite medir el impacto emocional de la publicidad, allí lo podemos ver, o sea, en realidad son métricas muy fáciles, respuesta galvánica y lo mismo. Y es bien interesante porque a mí hay algo que si me encanta el neuromarketing es que es totalmente científico. O sea, aquí no es si Silvia les dijo, si César les dijo, si alguien les contó, ¿verdad?, que podía funcionar mejor. No, aquí es un dato científico. Lo vio, en qué porcentaje, cuánto tiempo, cuál fue su impacto emocional, cuál va a ser el nivel de recordación, en cuanto a lecturabilidad, lo leyó todo, lo leyó hasta la mitad. O sea, no hay el si yo creo, no hay esa subjetividad. O sea, realmente volviendo al tema que digamos nos trajo hoy aquí, y es justamente entender cómo tomo esas decisiones de una forma mejor, de una forma científica, con datos, porque la información, como todos sabemos, es poder, ¿verdad? El que conoce esto y el que conoce en qué se fija el consumidor, en el producto de mi competencia y en el mío también, yo puedo saber qué es lo que le interesa del otro, ¿ok? Fair Reading es súper bonito. Nada más tengo esta filmina, es la única tecnología que me permite a mí medir emociones. ¿Cuáles emociones? Estas 7. Expresión neutra, felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, miedo, desagrado. ¿Ok? La neutra sería como que yo me quedé así, sin expresión. O sea, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Sí, o sea, ni fu ni fa, como diríamos, ¿verdad? A veces yo prefiero como que haga algo, ¿verdad? Porque en realidad eso significa la indiferencia. ¿Ok? Y por último, los test de asociación implícita. Los test de asociación implícita son súper interesantes para obtener información para construir una campaña, una promoción. Yo quiero saber la gente con qué me relaciona. Entonces, por ejemplo, si yo digo rojo en este momento, a ver, rojo. ¿Qué dijiste? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Rojo, a ver, dígame. Sangre, muy bien. Sí, exacto. O sea, yo hay muchas cosas que relaciono con el color rojo, ¿cierto? Lo mismo sucede con nuestras marcas. O sea, yo quiero saber con qué me están relacionando. ¿Por qué? Porque es más fácil que la persona le haga clic en su cerebro cuando relaciona algo ya con una marca. ¿Por qué yo me empeño en decir que mi estación de servicio es la más rápida? Ay, de repente la gente no le relaciona con rápido. De repente la gente lo está relacionando con buen servicio o con alguna otra cosa, ¿no? Entonces yo voy a hacer una campaña con buen servicio y no con rápido. O sea, no seamos necios, no logremos meterle a la gente algo. Se puede hacer, se puede construir.
sea, no muchas marcas una las relaciona desde que nacen, o sea, no, hay tiempo. Por ejemplo, si yo hago tarán, tan, tan, ¿con qué lo relaciona? ¿Con qué? McDonald's, ¿ok? Y es como, bueno, yo soy muy mala silbando, pero el silbidito de Goyo, ajá, ¿ok? O sea, uno lo escucha así en el mensajero que va entrando al elevador, ¿verdad? Al teléfono, y uno dice, ese es Goyo, ¿cierto? O sea, ya lo tenemos muy posicionado, pero muchas veces nosotros no tenemos los presupuestos ni el tiempo que han tenido estas marcas en construir justamente estas asociaciones. Yo necesito que sea más rápido, yo no me puedo esperar 15 años como un McDonald's o 10 como lleva Goyo con la asociación. Entonces yo necesito saber qué funciona. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto que les mencionaba justamente, o sea, la gente se nos queda perdida. Si yo les digo rojo, abeja, no, dice como que no, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, eso es lo que sucede muchas veces. Vean, por ejemplo, este ejemplo de test de asociación implícita, de McDonald's y Burger King, y yo ahí puedo asociar. Vean qué interesante. McDonald's, de hecho, uno de los atributos, aquí abajo, el último, con que la gente lo relaciona, es para celebrar cumpleaños. Es el lugar, el sitio para ir a celebrar cumpleaños. No hamburguesas, no papas, es el sitio para ir a celebrar cumpleaños. ¿Ok? Entonces yo voy a explotar, yo voy a poner la comunicación a los chiquitos en una fiesta ahí. O sea, ¿para qué insisto en poner la hamburguesa? ¿Ok? Por último, ya para finalizar mi presentación. Muy fácil, 6 reglas de la comunicación, 6 tips que a través de los años Ion Media les quiere compartir hoy para que ustedes también lo apliquen. 1. Identifiquemos aquellos puntos de sobrevivencia. Sobre todo cuando trabajamos en estaciones de servicio, sabemos que hay puntos en donde la gente se puede sentir más intimidado. Es una realidad. Uno sabe que hay un cierto riesgo, que uno sabe que hay peligro. Entonces, identifiquémoslos. En este caso, por ejemplo, en la subida de la escalera eléctrica. O sea, esto en realidad puede significar un trauma para muchas personas. Entonces, identifiquemos cuáles son esos puntos. ¿Para qué? Para saber justamente qué comunicación voy a poner ahí. Para decirle a la gente, no, tranquilo, usted aquí está seguro, ¿ok? Segundo, tenemos que ser muy rápidos en la comunicación, muy, muy rápidos. Esto es rápido. Este anuncio a mí me encanta, es de, no sé si todos lo conocen, más probabilidad tenemos las mujeres de conocerlo, ¿verdad? Que siempre andamos con este tema del peso, ¿verdad? Pero los Weight Watchers, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Los del peso, ¿verdad? Entré gordita, salí flaquita, punto. O sea, eso es todo lo que necesito saber. ¿Para qué más comunicación? Ahí hay toda una explicación de la metodología de qué me van a hacer para ponerme flaca. No. Eso es rápido. Esto es rápido. Yo aquí tengo ya qué hotel, cuánto me costó, punto. No necesito más. Debe ser muy simple. A veces, igual, nos encanta, o sea, ponerle la flora, como decía mi abuelita, perla, pluma y flora. O sea, y en realidad no. O sea, tiene que ser muy simple, porque entre más cosas le ponemos, acuérdense que competimos los diferentes elementos por ver. Esto es simple. Ya el que no sepa dónde pagar, ¿verdad? O sea, eso es simple. Esto es simple. ¿Cuánto me salió a la cuenta? Punto. ¿Cuánto voy a ir a pagar? Listo. Tiene que haber una historia desde que entró hasta que salió. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mala experiencia al principio, muy difícil que logre salir feliz y viceversa. ¿Ok? Entonces, en lo que yo cuente, sea un afiche, tiene que haber una historia. Si es un comercial, si es la experiencia de ir a la estación, tiene que haber una historia en donde yo me tengo que preocupar por el principio y por el final. Tiene que estar dentro del campo de visión, porque acuérdense, lo que no veo no existe, así de fácil. O sea, lo que no vi no existió. Este libro a mí me encanta de Facebook, y para los que le encantan ahí leer, y se llama The Mobile Screen is Not So Small. O sea, en realidad la pantalla del celular, muchas veces decimos, o sea, ¿cómo vamos a anunciar ahí? Eso es súper chiquitito.
Pero en realidad es que no depende de eso, no depende si es la pantalla celular o es la valla enorme de 3 o 5 metros. Es si lo vio o no lo vio. Si tuvo la capacidad de retener la atención, de atraer la atención, ya, no importa en qué medio sea. Es si lo tuvo, ¿ok? Y por último, tiene que haber una sinapsis. Imagínense que yo ponga el empaque del aceite con una flor y una abejita. O sea, pues uno dice, ¿cómo le voy a poner eso al carro? Jamás, ¿cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo del área médica, o sea, donde realmente el producto tiene que reflejar una seriedad, tiene que reflejar lo que yo me voy a poner, si no, yo ni loca dejo que el médico me inyecte esto. Y por último, señores, ya para finalizar, ¿por qué utilizar neuromarketing? Bueno, uno, porque definitivamente voy a poder responder cosas que normalmente no puedo con la investigación tradicional. ¿Ok? O sea, ya vemos que nuestras memorias son limitadas, yo no le puedo preguntar a la persona cuando entró a la estación, mire, ¿usted recuerda cuántos puntos vio aquí antes de entrar? ¿Cuánto tiempo? O sea, se está loco, ¿verdad? Porque es imposible medir si no es por medio de tecnologías. Voy a maximizar mi inversión. A todos nos cuesta mucho el dinero. O sea, y el que diga que no, bueno, qué dichoso, pero a todos nos cuesta mucho y nos gusta invertirlo bien y saber que lo que hicimos fue efectivo, ¿cierto? O sea, entonces, bueno, pues midámoslo para ver si es efectivo o no. Y por último, en realidad ya dejémonos de que el neuromarketing es una moda. O sea, ya no es una moda, es una necesidad. Y no por casualidad, el 50% de las empresas más grandes del mundo utilizan neuromarketing y tienen además sus propios laboratorios para hacer mediciones. No por casualidad un Coca-Cola, no por casualidad, o sea, Coca-Cola ya no hace la misma publicidad que hacía cuando yo era chiquilla. Yo me acuerdo que, bueno, que le regalaban a uno cosas de Coca-Cola hasta decir basta. Ahora no, los presupuestos ya no son iguales, pero lo poco que hace Coca-Cola, la valla que pone en la calle, yo la veo. Porque la publicidad es muy efectiva, ellos se aseguran que cada vaya justamente evaluada con Fair Reading, con Eye Tracker, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Allí, de hecho, bueno, les dejo mi correo también, por si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, con muchísimo gusto, siéntanse en libertad de escribirme.